Mamadores a la obra. El día de hoy les explicaremos los pasos que llevamos a cabo en este reto para poder determinar un ángulo adecuado para nuestro vehículo y que no se pase, ni tampoco que ocurra como en este video, que ni siquiera tiene un giro y se estampa. Antes que nada, un mecanismo piñón cremallera está formado por un piñón que es una forma de rueda que está dentada de dientes y se engrana con una barra llamada cremallera, la cual al existir un movimiento angular por parte del piñón y estar en contacto con la cremallera, hará que la cremallera tenga un movimiento lineal hacia la izquierda o derecha. Y estos están unidos a un brazo de mangueta, los cuales están unidos a las llantas y permiten que el vehículo gire. Antes que nada, para realizar cada paso, nuestro profesor nos explicaba qué es lo que teníamos que hacer y los conceptos generales para nosotros poder tener un buen desarrollo en este reto. Paso 1. Lo primero que hicimos fue, en un documento, nosotros investigamos 4 diferentes usos del piñón cremallera. Asimismo, explicamos su función, como los tipos de movimientos que se encontraban en ellos, tanto lineal como angular. Finalmente, también explicamos las partes del piñón cremallera del movimiento de un volante un poquito más detallado. Paso 2. En este documento lo que hicimos fue calcular nuestro desplazamiento de la cremallera como el ángulo manualmente y después lo realizamos en SolidWorks para comprobar cuál era la variación. Paso 3. En este video lo que podemos observar es cómo en SolidWorks nuestro modelo se tenía un desplazamiento lineal. Bueno, primero nuestro piñón tenía un movimiento angular tanto a la izquierda como a la derecha y esto como consecuencia hacía que tuviera la cremallera un desplazamiento lineal tanto a la izquierda o a la Yo. derecha. Paso 4. Después lo que hicimos fue un programa en el cual recibíamos el número de dientes y el ángulo de entrada, nuestro ángulo alfa, y con estos parámetros calculábamos primero el paso de diente, después el desplazamiento de la cremallera y finalmente el ángulo de la llanta, el ángulo beta. Paso 5. Después hicimos un reporte en el cual nosotros íbamos a representar el movimiento lineal del vehículo. Para esto nosotros conocemos las fórmulas de torque, la fuerza del vehículo, que es nuestra fuerza del motor menos la fuerza de arrastre, y fuimos sustituyendo todos los valores junto también con nuestro coeficiente de arrastre, nuestras revoluciones por minuto, potencia, torque, entre otras variables. Así para nosotros poder calcular tanto la velocidad, posición y aceleración del movimiento lineal con los parámetros que nosotros estamos recibiendo. Como pueden ver, al final de nuestro programa realizado en MATLAB, nosotros obtuvimos distintas gráficas en las cuales nos representaban el crecimiento o decrecimiento según el caso. Paso 7. Una vez conociendo todas nuestras fórmulas y o ecuaciones, pudimos realizar un programa en el cual simulábamos el movimiento en curva de un vehículo regido por el ángulo de entrada alfa, que se le da al volante. Aquí lo que hacíamos era graficar tanto su aceleración, velocidad y desplazamiento, pero en el plano de X y Y. Aquí, como podemos observar, ya tenemos nuestras fórmulas y bueno, para obtener nuestro desplazamiento de la cremallera, la longitud le dimos 170 milímetros y para nuestra fórmula de ángulo beta. También nosotros ya teníamos nuestras variables, las variables que no van a cambiar, como las revoluciones por minuto, potencia o el radio, y asimismo tenemos nuestras variables tanto en el eje X como en el Y. Una vez conociendo todo esto, también tenemos las fórmulas de torque, nuestras fórmulas para obtener nuestra fuerza de motor en Y, en X. Y bueno, en el ciclo for lo que hicimos fue de 1 a 600, ya que nuestra DT, el incremento es en 0.1 y lo ponemos hasta 600 para poderlo calcular en el primer minuto. Tenemos también nuestra integración numérica tanto en el eje X como en el eje Y, y una vez teniendo esto les damos unos valores para poderlos graficar. Obtuvimos 7 gráficas en las cuales tuvimos nuestro vector tiempo sobre nuestra vector de velocidad. Y pues bueno, aquí cuando corremos el programa tenemos que poner el parámetro del ángulo de entrada, en este caso 30, y nos sale que nuestro ángulo beta es de 3.1731.
Una vez terminando todo esto, podemos conocer que tenemos nuestra gráfica de posición en el eje X sobre tiempo, también tenemos nuestra velocidad en el eje X sobre tiempo, aceleración en el eje X sobre tiempo, posición en el eje Y sobre tiempo, velocidad en el eje Y sobre tiempo, aceleración en el eje Y sobre tiempo y finalmente posición en el eje X contra la posición en el eje Y. Paso 8. En este paso lo que hicimos fue algo extra, pero para poder comprobarlo. En Excel realizamos una tabla en la que teníamos nuestro incremento de tiempo, recibíamos nuestra fuerza de arrastre, aceleración, velocidad y posición. Todo esto lo calculamos mediante el método de Euler, es decir, teníamos nuestros datos de masa, torque, revoluciones por minuto, radio de la llanta y lo que hacíamos era ir calculando cuál era el incremento o decremento tanto de la aceleración, velocidad, tiempo o fuerza de arrastre. Ahí como podemos observar en las gráficas, pues conocemos que el tiempo siempre va a incrementar ya que vamos de 0 a 600, pero como es en punto 1 estamos representando el primer minuto. Nuestra velocidad y fuerza de arrastre llegan a un punto en el que se convierten constantes y finalmente nuestra posición y nuestra aceleración. Nuestra posición pues obviamente va a incrementar dependiendo de cómo va avanzando y nuestra aceleración va decrementando. Paso 9. Por último, entregamos nuestro producto final que era un reporte en el cual nosotros explicábamos los pasos que realizamos, pero en especial las fórmulas que utilizamos. Lo primero fue una introducción en la cual nosotros explicábamos el funcionamiento del sistema piñón-cremallera, los movimientos que se presentan en él que son angulares o lineales, las fórmulas de movimiento de angular a lineal y asimismo dimos unos datos para que ustedes pudieran conocer si está mal alguna medida y por qué podría marcar error. Asimismo, tenemos nuestros resultados de nuestras actividades, el movimiento la modelación que hicimos en SolidWorks, nuestras fórmulas que utilizamos para el desplazamiento utilizando el paso de diente, fuerzas que mueven el vehículo como fuerza de motor, fuerza de arrastre, el torque, conociendo nuestra radio y las revoluciones por minuto. Y aquí explicamos que existe el movimiento rectilíneo y el movimiento no rectilíneo. El movimiento no rectilíneo fue el que utilizamos para nuestro programa, ya que queríamos hacer un movimiento en curva de nuestro vehículo. Finalmente tenemos el código de nuestro programa final que realizamos en MATLAB, las gráficas, nuestro Excel explicando qué fue lo que hicimos y finalmente obtuvimos nuestro último paso que es el Paso 9. En conclusión, una vez analizando todos los temas que llevamos en cada bloque, podemos decir que cada uno de nuestros módulos del bloque de modelación de movimiento de la ingeniería nos fueron dando piezas de un rompecabezas para que al final pudiéramos realizar sin ningún problema este reto. En matemáticas aprendimos distintas fórmulas para poder modelar este movimiento. En física conocimos la diferencia entre una unidad vectorial de un escalar y cómo podemos representar modelos en vectores. En programación comprendimos cosas en MATLAB que nos ayudaron a realizar nuestros programas y finalmente, en nuestro módulo del reto, nosotros pudimos profundizar y conocer de una manera más específica los conocimientos adquiridos en todos los módulos para poder llevar a cabo este reto de piñón cremallera.